Muy buenas tardes para todos, todas y todas. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este grupo de estudio de familia que hoy pues tenemos un cambio de horario, pero también es maravilloso poder reunir en la tarde. El grupo de estudio de familia está conformado por la Federación Antioqueña de ONGs, por la Corporación Universitaria Minuto de Dios y por la Universidad Católica Luis Amigo. Hemos venido realizando una serie de conversatorios en torno a diferentes temas que siempre confluyen en la familia. Este año o este semestre, pues hemos querido hablar de las familias desde un ámbito transnacional, desde el ámbito de los cambios que han surgido precisamente por los procesos migratorios, por todo lo que puede surgir, y hoy pues tenemos un conversatorio muy interesante. Yo en nombre pues de la doctora Luz Marina Villa también les doy la bienvenida. Ella nos une un poquito más tarde. Y pues tenemos hoy una invitada de lujo, como decimos nosotros, porque lo que tenemos hoy es algo realmente, digamos, innovador, diría yo, dentro de las ciencias sociales y humanas, en un abordaje distinto de los procesos con familias. Bueno, tenemos a Ana Mireya Aguirre Forero. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Cuenta con una maestría en psicología de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en socialización y crianza, y una maestría en prevención de riesgos laborales de la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente ella es candidata a doctoral en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia, dentro de la línea de investigación en redes sociales y familia. Ha sido docente universitaria en diversas instituciones de educación superior y se desempeña también como docente de planta en la Secretaría de Educación. Su trayectoria académica y profesional se ha centrado en el análisis de los procesos psicosociales vinculados a la familia, la educación y las relaciones sociales contemporáneas, con un enfoque crítico y transdisciplinario. O sea que tenemos una eminencia para hablarnos y abordar este tema tan interesante. Ana, yo soy Sonia, Sonia Un Elena López. gusto, profesor, un gusto. Eh, Gracias. Soy trabajadora social, voy a interlocutar contigo un poco, pero yo sé que tú tienes tu presentación, haces tu presentación y después al final vamos a abrir el espacio también para preguntas o para de pronto profundizar sobre una que otra pregunta. Sí, el Para resto conversar. es tu tiempo. Tú eres la persona más importante para hacernos toda esta presentación. Bienvenida y muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes y me encantan esas iniciativas que se generan alianza para trabajar conjuntamente. Creo que esa es una de las cosas que debemos seguir fortaleciendo. Gracias, profesoria, por esa grandiosa presentación inicial. Espero llenar sus expectativas. No, mentiras, espero que salgamos de acá conversando y construyendo juntos muchos más saberes. ¿Listo? Bueno, en general, bueno, voy a empezar a hacer como una serie de orientaciones generales para posteriormente empezar a conversar como lo dijimos. Entonces, quisiera, ay Dios, aquí no me avanza. Ya, ¿sí? ¿Me pueden retroalimentar si está avanzando la presentación? ¿Ya? Sí, ahí se puede ver la presentación. Perfecto, bien. Entonces, nuevamente, hola a todos y todas. Como ya mencionaron, mi nombre es Ana Mireya Aguirre Forero. Soy investigadora, docente, psicóloga, mujer, compañera, hija, esposa, compañera, amiga, bailadora de salsa y otras tantas que realmente no me definen todas, pero son parte de lo que soy. Esto es importante porque esto que vamos a hablar hoy es precisamente una perspectiva muy situada de lo que yo también soy y he contribuido en todo este proceso. Hoy estoy invitada aquí por la Federación Antioqueña ONG y gracias a generosa invitación de la doctora Marta Isabel Arias.
Y Joana por ahí que me estuvo buscando, encontrando y especialmente quiero agradecerle. Sé que es un espacio pensado para conversar sobre la familia, de diferentes experiencias, saberes y realidades. Por eso, más que transmitir una experiencia cerrada o una experticia cerrada, mi intención es abrir preguntas, compartir algunas pistas sobre lo que estoy desarrollando, que han surgido a partir de mi investigación y de algunos enfoques que he desarrollado, y sobre todo dialogar con todos los que están presentes. Esto quiero mencionar que esta nueva transformación de mis formas de compartir estos saberes han estado enmarcados en una investigación en curso que estoy desarrollando en el programa doctoral de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, que tiene específicamente un enfoque muy transdisciplinar. Esto es muy importante porque, aunque es un enfoque netamente académico, como lo decía la profesora Sonia, tiene también una característica de ser un proyecto situado, transdisciplinario y colaborativo. Algo que de pronto en Ciencias Sociales y Humanas en Colombia todavía estamos empezando a explorar. Los elementos que voy a compartir hoy los organicé en una presentación como un poco extraña, ustedes van a ir mirando poco a poco, y que les invita como a compartir una experiencia conmigo y que a partir de esa experiencia podamos salir con situaciones que nos interpelan, nos incomodan o nos hacen cuestionarnos más allá de lo que ya sabíamos o pensamos que sabíamos. Los elementos que voy a compartir los desarrollé o les titulamos lo que se escapa, otras comprensiones de familia, lo que se ve, lo que se escapa y lo que se pone en escena en la migración. ¿Esto por qué? Porque es muy importante una vinculación con los estudios de performance que se han venido desarrollando en las ciencias sociales humanas y que si bien no los abordaré con claridad aquí, porque más que conceptos y teorías, quiero precisamente hablar de la experiencia unida, claro está, de los saberes que he podido desarrollar. Todo esto se organiza en función de una pregunta que ha salido, que parece sencilla, pero tal vez es muy clara de que ella ha transformado por completo el rumbo de mi investigación y de lo que se enfoca ahora realmente en mi doctorado. Esta pregunta es: ¿qué queda por fuera cuando hablamos de familia? No fue una pregunta diseñada desde la teoría, sino más bien una pregunta que emerge desde lo que empezamos a vivir, desde lo que el trabajo de campo que se ancló en la escucha cotidiana que me generaba estar con las familias, en la observación permanente y en la duda persistente que surge de esos procesos de investigación. Surgió hace mucho tiempo en las primeras etapas del proyecto y me llevó, casi sin darme cuenta, a cuestionarme sobre mis propios supuestos y emprender un camino de transformación personal. Por eso, ese camino que me llevó a pasar por un proceso de transformación diferente, eh, más que ser un proceso netamente académico, es una experiencia vivida. Me llevó de pasar de una mirada institucional por mi formación disciplinar en psicología, por mis experiencias laborales al inicio de mi carrera, marcada por un lenguaje técnico, por definiciones rígidas y categorías normativas, hacia una mirada más situada como investigadora social, más abierta a voces, gestos y silencios de quienes, en este caso, nos interesa que son las personas que están en migración. Es un cambio de perspectiva y yo no quiero ni quiero expresarlo solo con palabras. No puedo ni quiero expresarlo solo con palabras. Más bien, quiero invitarles, como les decía, que vivan conmigo eh, en una situación didáctica que traje aquí conmigo para poder hacer esta conversación un poco más ligera. También adaptando el performance como a la didáctica de la conversación y a partir de uno o dos relatos específicamente que vamos a compartir, empezar a conversar de lo que allí se escapa, se ve o se pone en escena. Quisiera compartirles más historias, son muchas las que he tenido
la posibilidad de conocer y el privilegio. En este transcurso de la investigación me he encontrado con muchas personas que me han podido brindar muchas riquezas a muchos niveles. Pero precisamente más que compartir todo eso y generar tanta expectativa, quiero que hablemos menos de definiciones y marcos teóricos y más de la experiencia que ha pasado a raíz de esto. Para eso, entonces, les propongo que comencemos con una invitación de que ustedes puedan acompañarme en esta tarea de pensar y sentir lo familiar como algo en movimiento. Si lo consideramos necesario después, al final, me encantaría que pudiéramos conversar sobre lo que este ejercicio que vamos a hacer les pone a pensar, les provoca, los inquieta o les interpela. Les voy a leer una narración escrita en una escena como de performance o de teatro. Esta estrategia también puede ser una estrategia didáctica que hoy las voy aquí a emplear y que necesito que cada uno de ustedes la recree en su mente. Lo que voy a leer, la historia narrada, lo pueda recrear, la imaginen la escenografía, los diálogos, los cuerpos en movimiento, los gestos y las miradas que allí suceden. Es un ejercicio muy dinámico que espero que ustedes se atrevan a hacerlo conmigo, que requiere su atención y que es muy importante que allí asuman no solamente una mirada de solo espectadores, como cuando vamos a divertirnos, sino también puedan ser un poco más con ojos inquisidores de investigadores que somos al mismo tiempo. Entonces, es una escena clave en el desarrollo de la conversación, entonces espero que estén listos y listas a escucharme. Me indican si estamos bien. Profesora Oh, Ana, me dejaron sola. no, estamos aquí, estamos visualizando Una una pantalla en pantalla en blanco. blanco. Listo, estamos Exacto, ahí. bien, perfecto. Vamos Estamos ahí. precisamente. Listo. Partimos de la pantalla en blanco, entonces, para poder a partir de eso, un lienzo que vamos construyendo. Listo, estamos todos y todos. El escenario está dividido. La primera parte de lo que voy a mencionar es parte de la escenografía del escenario y de la escena. ¿Listo? Luego empezaremos con las conversaciones y rápidamente terminaríamos la historia. Entonces, el escenario está dividido en dos espacios que coexisten sin tocarse. El primero, un consultorio cálido, lleno de pequeños objetos que hablan de infancia. Y el segundo, un salón de un colegio en un espacio de clases para niños de primaria con pupitres, tablero y un escritorio como de profesora. Las luces se encienden en el consultorio. Hay un terapeuta, una persona llamada terapeuta. Ella está sentada detrás del escritorio, revisando unos papeles. También hay un niño llamado Andrés. Él está sonriendo sentado en el suelo junto a doña Mariela, que tiene una actitud cariñosa. Andrés está jugando con un carro, mientras doña Mariela tiene unos formatos que le han solicitado. Mientras tanto, en el colegio hay un personaje en espera llamada profesora. Parada en la mitad del escenario, solo se ve su tenue sombra, ya que la luz que la ilumina está apagada. En el consultorio, el terapeuta levanta la vista de los papeles y mira hacia el público, mira hacia nosotros, y dice en voz alta y pregunta, en forma de pregunta. ¿Mariela no era la abuela de Andrés? Eso me asombró mucho. Ella conoce a la perfección la rutina del niño. Es acudiente en el colegio, es incluso a quien Andrés dibuja en las representaciones familiares que hicimos desde el comienzo. Mientras tanto, Andrés se voltea y mira a la audiencia. La profesora me envió aquí. He venido con Nani, señala con la mirada a doña Mariela. Doña Mariela sonríe y asiente mirando al público. La gente me dice doña Mariela, de cariño.
Soy parte de la vida de Andrés desde que era un bebé. Se apaga la luz del consultorio, se prende la luz del escenario 2. Se ilumina el colegio. Allí está parada el personaje de la profesora, una mujer que está mirando al suelo, levanta la mirada y dice a la audiencia: estoy muy preocupada por Andrés. Es un buen niño, pero le debe estar pasando algo. El niño tiene un embrollo de familia. Su rostro era de ansiedad y angustia. Se apagan las luces del escenario del colegio. El personaje profesora aparece inmóvil. Nuevamente se prende la luz del escenario del consultorio. La terapeuta, mirando a la audiencia, se inclina hacia adelante interesada y dice en voz alta: Andrés es un niño feliz. Su ajuste emocional, cognitivo y comportamental son muy buenos. ¿Hay algún problema? ¿Qué tipo de familia es esta? ¿Qué es lo que no encaja? En el consultorio, Andrés se emociona y va enumerando con sus dedos mientras va nombrando muchas personas. Tengo muchas personas importantes en mi vida. Mi familia es muy grande. Algunos no viven conmigo. Mi mamá Andrea está en otro país, mis abuelos en otro. Cuando grande yo también viajaré, mucho. Doña Mariela es como mi abuela. En el consultorio, doña Mariela asiente y sonríe. La familia es muy grande y está en diferentes lugares. Entonces, desde la primera fila del público, una mujer se levantó con rostro pensativo. No formaba parte del escenario, pero su voz interrumpió con fuerza y claridad. A ella la llamaremos el personaje X. Y dice: esto me hace pensar en Bourdieu. La familia no es algo que exista como una cosa dada, es una ficción social realizada. Debemos entonces preguntarnos cómo se hace, cómo se materializa y cómo se vive. Las luces se desvanecen completamente en todos los espacios. Mientras las luces se apagan, Andrés guarda su carro, Mariela lo mira con cariño, la profesora quedó en sombra, suspendida, y la terapeuta bajó la mirada sobre sus papeles, pero ya nada era igual. El título del guión, allí termina el guión del performance construido, y el título que construimos con esta familia se llama Relaciones Invisibles. Si lograron conectarse e imaginar con lo que pudimos, los invité a leer y a escuchar. Podrían saber que además de lo que escucharon, posiblemente quedaron con muchos elementos en su cabeza y con algunas emociones. Algunas, si lograron conectarse, algunos de ustedes, si lograron conectarse, pudieron determinar algo más de lo que escuchaban. Yo propongo que dejemos esta emoción y ese pensamiento suspendidos y luego con el paso de la conversación y en la última parte la retomemos para hablar sobre esto. Antes de seguir con el hilo de la presentación, quisiera aclarar que no busco con este estilo de presentación o estrategia metodológica representar una familia en especial o un tipo de familia en especial. La profe Sonia lo mencionaba. En estos escenarios, los más osados se han atrevido a hablar de una familia en transnacionalidad o una familia transnacional. Yo no estoy no de acuerdo, sino no pretendo hacer esta postura, sino quiero incitar a pensar en una cosa más allá de eso, en que nos preguntemos precisamente cómo se hacen visibles o invisibles algunas relaciones que sí existen, pero no se den por los marcos relacionales o los marcos epistemológicos que tenemos sobre familia. Y bueno, y aquí pues ya empezamos entonces a entender un poco esta palabra embrollo
y la postura que les propongo en la conversación. Antes de eso, pues tengo que decir que mi trabajo parte sobre familias reales, familias con las que he tenido el privilegio de compartir mucho tiempo, familias venezolanas en tránsito o en asentadas en Colombia, historias que he tenido el privilegio de escuchar y acompañar en su cotidianidad. La elección de esta que con la que quería abrir esta conversación y abro en otros espacios es porque este fue un acto profundo de reflexividad para mí, un momento clave dentro del proceso autobiográfico de la investigación. Un antes, la terapeuta, un después, la investigadora o el personaje X. Quienes trabajamos en ciencias sociales entendemos la importancia de estos gestos reflexivos en la investigación, donde esa elección, la elección de abrir una conversación con una historia, no es neutra, sino más bien es reveladora, cobra sentido. La palabra embrollo fue determinante al comenzar todo este proceso. El comienzo me llamó la atención, me hizo ruido y de hecho me pareció bello, pero no logré entender el sentido que ella iba a tener a lo largo de la investigación. Luego se volvió casi epifánico. Fue entonces cuando decidí tomarla, la tomo como el inicio de muchas conversaciones. El Bertami Theater o teatro documental, que es la estrategia de escritura performativa que les acabo de compartir, parte de la transcripción fiel de los testimonios reales que se obtienen a través de las entrevistas etnográficas u otro tipo de estrategias y herramientas metodológicas. No se trata de representar, sino de recrear la voz viva de quienes han compartido su experiencia, conservando sus pausas, repeticiones, silencios y formas particulares de hablar. No solo otorga voz y actos a aquellos que a menudo carecen de una plataforma, sino que también brinda a los demás elementos para reflexionar la necesidad de ampliar las percepciones sobre las relaciones familiares, en este caso, comprender verdaderamente la experiencia vivida. Desde estas nociones de performatividad, que es el proceso que Judith Butler plantea desde la performatividad de género, las relaciones familiares no son esencias dadas, sino que se producen mediante prácticas reiteradas, actos, afectos y posicionamientos situados. Otra acción a ver si... Aplicar esta mirada al estudio de las familias implica también asumir que la familia no es un acto que simplemente se tiene, sino es algo que se hace, que se performa, se negocia en escenarios cotidianos, en prácticas, materialidades, en escenarios institucionales y en este caso en escenarios transnacionales. Este giro performativo ha permitido que los estudios de familia reconozcan nuevas formas de relación, como los que emergen en contextos de transnacionalidad. Ullana, Micolta, Palacio, estas investigadoras colombianas excelentes, González y Zapata, la profesora Adriana Zapata, que me encanta ella porque hace unos procesos de revisión sobre todos los avances que tiene o las diferentes formas que tiene la familia. Ellas han ya avanzado en este proceso de la performatividad. A su vez, en este proceso se reconoce que la familia deja de ser rígida a ser fluida, móvil y en constante transformación, no solo por el efecto de la migración, esto es importante, sino por los vaivienes de la vida cotidiana, lo normal de una familia. En este caso, en la migración, el movimiento geográfico, simbólico y afectivo se vuelve en una dimensión más, una dimensión clave que nos lleva a pensar cómo se construyen, se sostienen y se reconfiguran las relaciones que allí se gestan. Entonces, en ese sentido, hablar de familia en migración requiere entender estas miradas diferentes, situadas, donde los gestos, lo cotidiano, lo sensible, lo complejo, las relaciones son el centro particular de estos elementos. Allí el performance, como venía diciendo, deja de ser no solamente un método, sino se convierte también en una pregunta y en una didáctica para poder también construir a partir de eso.
Si transformamos las formas en que vemos familia y migración, pues esa relación entre ambas, que a veces se planteaba como familia transnacional, como esa intersección, ahora deja de ser simplemente eso, a convertirse también en esa relación más compleja, más situada, más abierta a otras formas de cuidado, pertenencia y agencia, que es esto tan importante. Hoy por eso no vengo a contar una historia cerrada, sino a compartir un proceso en construcción. Nada de lo que estoy diciendo es totalmente cierto y acabado, con muchas vueltas de tuerca, como decía mi profesor de doctorado, profesor, que me dio muchos dolores de cabeza, pero me ayudó a pensar, a mirar sus contradicciones, a mirar los hallazgos inesperados de lo que venía desarrollándose. Y sé que esto es apenas un abrebocas. Agradezco que sus expectativas, como les venía diciendo, se regulen un poco, porque tenemos limitaciones de control, de tiempo, de 20 minutos hablando de esto, pero quiero con esto empezar a abrir nuevas conversaciones en nuevos lugares y en nuevos espacios. Porque al final, las relaciones familiares de migración no son una categoría de análisis simple, son un gesto vivo, es un gesto encarnado, muchas veces silencioso. Los silencios son muy importantes, que se revelan en lo cotidiano y que merecen ser contados no solo con palabras, sino también con cuerpos, con escena y con emoción. Aquí el teatro documental y el performance especial no solamente honra ese elemento situado, sino también se encarna en escena y honra la producción original del sentido original de las personas que la producen sin suavizar tampoco y generar también incomodidades. Entonces empecemos en este marco ya de entender el performance como método, como forma y como lente de lectura. Empecemos a entender por qué ese título, qué es lo que se ve, qué es lo que se escapa y qué es lo que se pone en escena, con el lente de la performatividad. Para eso, pues empecemos primero a entender qué es lo que se ve. Para ello, pues hablemos de un personaje en la historia. Específicamente, hablemos de la profesora. Aunque aquí quiero hacer una pausa, y sé que en la historia central en la que más nos llamó la atención por nuestros lentes, entre los cuales vemos, es la historia entre Mariela y Andrés. Sin duda, es muy importante y esperamos otro espacio a hablar sobre eso. Si se diera, si no, los invito a conversar sobre en esos lugares. Pero vamos a tomar 3 roles que están aquí presentes, que no son necesariamente la familia misma, pero nos ayuda a entender esto que les propongo hoy, que es poder entender desde qué punto de vista entendemos lo que se habla por familia o relaciones familiares. Entonces, allí vamos a empezar con uno de los 3 personajes importantes que les invito a ver de otra manera. Una de ellas es la profesora. En la escena cotidiana, ¿cómo terminaría esa escena? Terminaría, propongo una. La profesora mira a Andrés y a Mariela con incomodidad. No logra entender. Su silencio es tan fuerte como sus palabras. No lo logra entender. Esta es una adaptación real y permite reflexionar sobre precisamente otros puntos de otros personajes y entender cómo desde el punto de vista de cada personaje se accede a ese objeto social que en este caso es la familia. En el performance, cada personaje ofrece una representación distinta. La profesora representa, en términos generales, y lo iremos desarrollando, una mirada institucional centrada en la estructura familiar, en los procesos tradicionales y en las estructuras de organización de la sociedad. La terapeuta ofrece una visión más sistémica, un poco clínica, patologizada allí, pero también más integral. Mientras que hay ese personaje X que se introduce como intentando invitar a una perspectiva más crítica y relacional. En la profesora
¿Cuáles son las posturas típicas de esta profesora? Pues la profesora encarna la concepción predominante en el ámbito de la política pública colombiana sobre familia, aunque se ha luchado mucho en ello y muchas personas siguen trabajando en ello. No podemos negar lo que está escrito y lo que existe en esos marcos políticos de la política pública. Aún está en la familia, se define el artículo 42 de la Constitución colombiana, basados en el Código Civil, que es del siglo pasado, de 2 siglos, y define que este núcleo fundamental está basado a partir de vínculos naturales o jurídicos. Esos vínculos jurídicos reconocidos como el matrimonio, el parentesco o la patria potestad aún están allí. Más tarde en el Código de Infancia y Adolescencia amplían un poco y reconocen algo como las familias de crianza, allí por ya la perspectiva de protección de los niños y adolescentes. Más tarde se reconocen las parejas de convivencia y también incluso con la sentencia 6577 del 2011, pues las parejas incluso del mismo género, del mismo sexo. Esta mirada ha sido reproducida y sigue presente en muchos de los documentos de referencia para caracterizar y trabajar, incluso determinar qué acciones se desarrollan para nuestras familias. Una de esas es que todo el desarrollo del Departamento Nacional de Planeación sigue desarrollando una concepción de familia como estructura social, fundamentada aquí en estas definiciones de política, pero le añade una cosa muy importante, visible estadísticamente a través del hogar, es decir, su categoría de visualización es la palabra hogar. En este caso, si bien puede abarcar otras tantas formas de relación, podríamos decir que aunque tengamos el reconocimiento de la diversidad y tengamos la intención, aún estas definiciones del marco institucional siguen priorizando la organización, la composición y haciendo invisibles otras formas emergentes. En el caso de las familias de inmigración, aunque Colombia ha avanzado mucho en el sistema normativos, con el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes y con los marcos normativos de este estatuto y esta política, aún existen muchos vacíos en el tema. En general, por ejemplo, y eso cotidianamente me enfrento con mis familias, ahí existen muchos vacíos en temas de custodia, autorizaciones de viaje, afiliaciones de salud, acceso a subsidios de escolarización, entre otras. Las solicitudes de reagrupación, por ejemplo, y reunificación familiar, también están, por ejemplo, para niños, adultos mayores y otro tipo de relaciones todavía no están determinados y quedan como a decisión propia de los trámites administrativos porque no existe una política clara. Por otro lado, Registro Único de Migrantes venezolanos y el Estatuto Temporal de Protección para poder hacer el proceso de adaptación de ciudadanía, todavía no contempla sus vínculos familiares extraños, por así decirlo, como parte esencial de su proceso de integración o regularización. Y eso lo vemos cotidianamente en todas las cotidianidades y problemas que ellos enfrentan. En general, podríamos decir que aún la normatividad colombiana mantiene definiciones tradicionales y hegemónicas de familia e invisibiliza entonces relaciones afectivas no normativas, prácticas cotidianas de cuidado, relaciones emergentes que sostienen la vida familiar en contextos como estos. Para esta investigación, la invisibilización no se da necesariamente de la inexistencia de estas relaciones. Existen y se dan como lo ven, como ustedes saben que se dan, sino se debe a la posición epistémica y política desde la cual se observa y se define lo familiar. Y aquí traigo una pensadora muy interesante que es Marilyn Stratton. Es una antropóloga británica que ha desarrollado su crítica pura hacia la teoría del parentesco, originada desde todas las visiones eurocéntricas. Y ella, aquí específicamente, la traigo con un texto
específico que ella utiliza. Dice, ¿lo invisible realmente lo es? ¿O simplemente es el problema de la posición de la cual observamos? Esto lo habla cuando plantea el concepto de puntos ciegos en las perspectivas epistemológicas del saber. Esto es muy interesante, después lo profundizaremos. Pero, en general, desde esta perspectiva, lo que el Estado no nombra, no protege, pero sí existe, y por eso no desaparece. Persiste en las vidas cotidianas de nuestras familias que migran. Queda, claro está, por fuera del marco de derechos, de la política pública y del reconocimiento institucional. Ok. Y eso me permite hablar de lo que se nos escapa, que es la segunda parte del título. Para poder hablar de esto, entonces llamemos al personaje X, que introduce una mirada distinta, una ruptura un poco. No se pregunta por esa escena, por el tipo de familia, sino se pregunta cómo se construyen las relaciones. En lugar de preguntarse qué tipo de familia tienes, se pregunta cómo haces familia. La atención entonces se desplaza del marco normativo a las formas concretas de relaciones que se construyen y se sostienen o se reinventan, porque eso sí se da cotidianamente. Esta mirada se inspira en varios pensadores, pero voy a llamar al menos 3 tipos de pensadores aquí para que podamos entender un poco. Pierre Bourdieu, con el tema de la familia de la ficción realizada, se hace y no es natural. Morgan y Finch, David Morgan y Janet Finch, que son 2 pensadores también que plantean 2 conceptos interesantes: hacer familia, doing family, y displaying family, mostrar familia. No solamente, y ellos surgen no de escenarios migratorios, sino de escenarios normales, entre comillas. Pero son procesos performativos a través del cual la familia toma un sentido diferente. Y pues obviamente estaría Marilyn Straten, quien habla sobre puntos ciegos, habla de toda la crítica de la teoría del parentesco, pero también sobre puntos ciegos o zonas no vistas en un marco analítico dominante que no permite, el dominante es parentesco legal o biológico, que excluyen otras formas de relación que no encajan en esos moldes. Pero lo que se ve no necesariamente no existe, como lo dicen, y puedan solamente son que quedan por fuera de ese campo de visión de quienes observamos, generalmente desde lugares privilegiados o normativos. Las relaciones de la familia de Andrés, en este caso, revelan una red afectiva compleja, como lo vemos, sostenida más que por la presencia, más el cuidado, la lealtad, la memoria, por sus lazos más que por lazos sanguíneos o jurídicos. Desde la lógica del sistema, muchas de estas relaciones incluso quedarían invisibles o no válidas, pero en su cotidianidad son las que permiten hacer familia y que Andrés y que Mariela sean familia y tengan familia. Lo que se pone en escena, la tercera parte. Para allí quiero retomar esa palabra hermosa o esa frase hermosa. Tienes un embrollo de familia, tal cual escribió en la remisión la profesora. Andrés tiene un embrollo de familia. Y esta posición nos hace entender o nos introduce a algo que se pone en escena allí, que son los entramados relacionales en las familias, en este caso en migración. Pero antes de eso quiero hablar de Janet Finch. Ella explora la performatividad familiar y dice, la familia existe en tanto se materializa como en la práctica cotidiana y en lo relacional. Este giro de mirada de lo que es la familia permite entender
y abrir las categorías estáticas que venimos diciendo, abrir paso a un análisis que puede afectar y que emerge incluso por fuera del marco que estamos utilizando. Ok, bien, entonces, abrir la categoría familia y meter el término embrollos familiares permite entender que la familia existe más allá del marco normativo. El uso del estudio de este caso específico de la transnacionalidad Colombia-Venezuela nos permite también entrar a cuestionar la perspectiva dominante de la política pública familiar en Colombia. Se hace esto, ¿por qué? Porque es una expresión más situada e encarnada en las voces y en los cuerpos de quienes migran, niños, niñas, mujeres, hombres migrantes, con los que estamos conversando cotidianamente, nos hacen pensar de una manera diferente. Es evidente que en la actualidad las relaciones se construyen, son diversas. Claramente sabemos que son diversas y multifacéticas, no solo en el contexto de la migración, sino en general. Las redes sociales, las nuevas formas de conocerse, las nuevas formas de relacionarse, establecen relaciones y conexiones con su entorno que a la vez la influencian y la transforman. Existen otras materialidades que permiten esto que se haga posible. Por ello aparecen con mayor frecuencia tipos de familias como patchwork, reconstruidas, ensambladas, mixtas, pluriparentales, familias mosaico, familias multiespecie, familias elegidas y otras tantas formas de referirse a la diversidad de formas que se construyen hoy en las relaciones familiares. Sin embargo, a nivel nacional, en Colombia, estas palabras aún no encuentran en la política pública un lugar y todavía no están incluidas en el repertorio oficial. En el campo de los estudios de familia, en nuestra cotidianidad, es posible que sí las empezamos a reconocer. Sin embargo, Marilyn Strathern nos advierte sobre esa paradoja importante. Ampliar las categorías no siempre es ampliar la mirada. Esta afirmación aparentemente contradictoria es una alerta sobre los riesgos que supone incluir más formas dentro de una categoría. Es decir, no por llamarlas de forma diferente lograremos ver a todas. En otras palabras, no solo cuestión de qué vemos, sino desde dónde lo vemos y cómo lo estamos nombrando. Marilyn nos invita a detenernos en el marco mismo desde el cual observamos y categorizamos. Nos recuerda que nuestras nociones de familia no emergen en el vacío, sino están profundamente mediadas por estructuras culturales, políticas y epistémicas de saberes. Por eso, este caso, el caso de las familias en migración, presenta una mirada que desestabiliza un marco normativo desde el cual se produce. Se regulan o se piensan las formas de relación familiar. Las categorías institucionales como hogar nuclear, padres responsables, madre cuidadora, como aparecen en los diferentes documentos de política, o grupo familiar, actúan como filtros que organizan y limitan lo visible o invisibilizan otras formas. Por ello, en lugar de intentar nuevas formas de experiencia dentro de los marcos existentes o nuevas formas de nominar, esta investigación, a partir de estas investigaciones, proponemos desbordar el marco, mirar los bordes, los pliegues, las fisuras y aquello que se nos escapa. Aquí es donde entra el concepto de punto ciego, que retomo otra vez de Marilis Strathern. Y en esta investigación, a nivel metodológico, es clave, porque un punto ciego no es simplemente un vacío, no es una falta de información, sino más bien es una consecuencia de ver demasiado algo. Es decir, cuando una categoría como la familia está definida con demasiada claridad o rigidez, se estabiliza demasiado pronto y produce un exceso de visibilidad sobre ciertos modos, lo nuclear, lo heterosexual, lo biológico, lo legalmente escrito.
y al mismo tiempo oculta aquello que no encaja en este marco. Por eso, más que expandir la categoría familia, como quien añade nuevas piezas al rompecabezas ya diseñado, esta investigación propone desmontar ese marco para mirar los bordes, las fisuras y lo que se escapa, lo que está al margen, en el borde del foco, que forma ese entramado vital para muchas personas migrantes. Familias que se sostienen a través del teléfono, que se eligen más allá de la consanguinidad, que se arman y desarman con cada frontera cruzada, con cada decisión de cuidado humano. ¿Qué pasa si en lugar de preguntarnos por qué tipo o cuántos tipos de familias hay, nos preguntamos qué relaciones sostienen esa vida en movimiento? ¿Qué afectos, qué decisiones, qué estrategias emergen cuando se desborda ese marco? Allí justamente en ese desborde está el punto ciego. Esta investigación ubica su potencia crítica y performativa. Por eso X invita a abrir la conversación, y en vez de seguir mirando el vaso, que es la estructura fija, empezamos a mirar el agua, las relaciones fluidas que se entrelazan, se interrumpen, se reinventan a medida que los actores se desplazan en ese movimiento o recorren sus trayectorias y se transforman en ese modo de relacionarse y en ese movimiento mismo. Esta perspectiva cambia nuestra forma de entender las familias, especialmente en el contexto migratorio, donde las relaciones se vuelven más dinámicas y dispersas. Latour, Marilyn Sartén, estas nuevas formas relacionales hacen pensar en familia como una, lejos de ser una unidad cerrada, para verla en un entramado de relaciones en constante flujo. Doing Family, Sprying Family, Morgan, Finch, nos permiten entender o nos invitan a mirar la familia que se hace en una interacción diaria y que se muestran relatos, representaciones de personas sobre sí mismas y sobre el contexto de la migración a través de sus narrativas familiares en constantemente construcción, que se forman en proyectos migratorios, incluso que trascienden de generación a otra. Yo quisiera ya terminando, porque he hablado demasiado, tal vez hacer como una invitación a que seamos más como personajes X en esta investigación de familia, en esos estudios de familia, que hablemos de unos enfoques relacionales que nos invitan a observar las fisuras, los marcos tradicionales que se generan allí, las fisuras de los marcos tradicionales, que miremos lo que nos desafía a preguntarnos cosas nuevas, no cómo es el tipo de familia, sino incluso preguntarnos si las categorías madre, padre, hijo son suficientes o la vida misma nos está diciendo que tal vez tenemos que ampliar. También preguntarnos cómo podemos integrar las voces y las perspectivas de las personas a nuestra forma de entender la familia, o qué técnicas de investigación y escritura nos permiten captar las formas no convencionales de parentesco, cuidado, agencia que se dan en el contexto migratorio. Es un momento de pensar fuera de las estructuras fijas, de usar estrategias creativas. Entre estas y muchas otras hay investigaciones hermosas que pueden servirnos de inspiración. Reconocer familias no solo existen, sino se hacen y se muestran a través de múltiples prácticas narrativas, performance que se adoptan en la migración. La investigación debe ir más allá del ámbito académico y abrazar la creación de nuevas formas de conocer y entender lo familiar en un mundo globalizado y evidentemente transnacional. Invito a que nos sumamos en la tarea crítica y reflexiva de buscar lo que no se puede definir, sino reconocer y celebrar las múltiples estrategias y formas de hacer familia que surjan en nuestras sociedades en movimiento. Ese personaje X, ojalá fuéramos todos nosotros, el que
se hiciera cuestionamientos y cuestionara los marcos que tenemos para poder dar cuenta de lo que está allí, sucede y no comprendemos. Cuestionarnos, incomodarnos de lo que sabemos e incluso aceptar que no lo entendemos es lo que debemos hacer. Porque estudiar la familia en contextos de migración no es simplemente describir cómo cambian las estructuras, sino es una oportunidad de centrar esas categorías dominantes. Es una oportunidad de interrogar esos puntos ciegos que se están dando. Los puntos ciegos de nuestras propias categorías, como lo advierte Marilyn, cuando todo parece estar claro, puede ser que estemos viendo menos y no más. Las trayectorias migrantes desbordan estas tipologías y nos enfrentan a nuevas formas de agencia, como les digo. La agencia es importantísima en sus voces, en sus formas, en su vida. En vez de buscar una nueva definición de familia, se trataría entonces de entrenar la mirada para no dejar que lo que no encaja se vuelva invisible. Bueno. Por último, si se me durmieron, lo lamento. Quería compartirles 4 textos, pues, como que ampliarían la conversación para que ustedes puedan observarlos. Bueno, este no es texto, la charla magistral de Stratén sobre Siempre Relacionando. Es muy linda. Se les invito a escuchar. Está en YouTube. Un poco más para entender los contextos transnacionales y todo lo que venimos hablando de la profesora Adriana Zapata. Evidentemente, David Morgan, repensando las prácticas familiares y las prácticas en un tiempo y en un espacio. Estos serían como los 4. Y ahora sí, conversemos. Perdón tan larga la conversación planteada por mí. Muchas gracias, profesora Ana. Dice, una compañera asistente nos dice que si podrías enviar el enlace. Ahorita entonces, si quieren me lo comparte y yo se los compartiría a la persona que nos está solicitando la información. Claro, yo les comparto la presentación. Sí, Gracias. listo. Yo tendría tendría por hacer algunas preguntitas de manera que nos lleve como a puntualizar algunas de las reflexiones tan importantes que nos estás compartiendo en este espacio, y luego le vamos a dar paso a una de las asistentes, que es Beatriz, que está levantando la manito, seguro para hacer alguna pregunta o alguna apreciación. Les recuerdo a los asistentes que hemos estado compartiendo en el chat el formulario, de asistencia, para que por favor lo puedan diligenciar. Profesora Ana, me quedó algo bastante inquietante con tu presentación y me gustó, hasta lo escribí. Dice, el interés por cómo las personas hacen familia, eso me gusta mucho, hacen familia, es también un acto de desobediencia epistémica, ¿cierto? No solo por el hacer. Y esto me conecta con una preguntita que me gustaría que nos pudieras como profundizar con relación a los temas, al tema de las relaciones familiares, y es la siguiente: ¿cómo nuestras construcciones sobre lo que entendemos nosotros por familia pueden limitar de cierta manera la comprensión de ese entramado de relaciones en los procesos migratorios? Porque en toda la puesta en escena que nos acabas de mencionar, nos alejas un poco de tipificar a la familia o ponerle un nombre, y que nos centremos más como en esas relaciones, ¿cierto? Comprender, o el foco o lo que se pone en escena en la migración, o tu invitación es que podamos entender ese entramado de relaciones más que tipificar a la familia, y que esto nos va a llevar de cierta manera a comprender mucho cuando hagamos un proceso de intervención con ellas, por ejemplo. Entonces, dejo esta preguntita por aquí y luego vamos a darle la palabra a Beatriz.
Ok, contestamos o escucho todas y luego hablamos. No, Ustedes me proponen. vamos conversando con relación a esa pregunta Perfecto. y La narración luego, que tú me planteas. Beatriz, listo. Listo. Sí, sí. Bueno, yo partiría del hecho de contarles mi historia porque creo que es una de las formas para comprender. Yo soy psicóloga formada en una área disciplinar bastante particular con un enfoque muy cognitivo-conductual. Eso quien se acerca un poco podrá entender que los marcos son más rígidos en ciertos elementos y lo cultural también no es tan apreciado. Esa tendencia de formación, ese enfoque epistémico de saber, construido a partir de esos marcos relacionados construidos inicialmente, hicieron que toda mi tendencia hacia familia, desde muy temprano en mi formación, se enmarcara hacia un marco institucional. ¿Ok? Desde, evidentemente, un enfoque de vulnerabilidad, porque evidentemente el trabajo, donde más había trabajo, son en familias en estado de vulnerabilidad. Sin embargo, mi marco de formación era mucho más rígido, que no me permitía entender unas cosas muy sociales que pasaban. Y todo eso se vio claramente en mi ejercicio cotidiano. Y esto que acabas de decir es precisamente el punto central, o esto que tú mencionas, cómo eso nos ayuda a invisibilizar. Y es que evidentemente la construcción de lo que hay en política, en institucionalidad sobre migración, sobre familias migrantes, se dan desde esos marcos. Los marcos donde se predomina una narrativa institucional, social e incluso de investigación por muchos años, aunque ya se está desmarcando, de que la familia en migración es una familia rota, es una familia disfuncional. Sin embargo, las historias reales son unas historias de resistencia, de agencia. Estas familias tienen una agencia impresionante. No hay una de todas las que he hablado que no hayan creado nuevas formas, no hayan creado nuevas formas de moverse y de realidades. Incluso la mayor parte de todas las familias en las que yo he desarrollado, y eso está en mi proceso de tesis, es que tienen los motivos de moverse, incluso son motivos relacionales, no sociales y culturales estructurales. Son motivos al interior de la familia. Obviamente que en un marco político, social y económico se suman y hacen que ese proyecto migratorio sea real. Es decir, me muevo por inicialmente una motivación de incluso estar en riesgo en mi relación familiar, estar en riesgo en mi seguridad, tener simplemente un deseo de cambiar una relación y me mudo a través del tiempo y el espacio o me muevo también para poder reconstruir. Entonces, más que una relación de una familia rota y una familia disfuncional, son agentes, personas con agencia, grupos con agencia generando nuevas historias. Y eso, y comentaba la primera parte porque eso era casi imposible verlo en un marco muy institucional, en un marco donde se da mucho el asistencialismo y donde estas familias aprovechan de hecho estos marcos institucionales para generar aparentemente unos performances, unas formas de relacionarse y de moverse en la institucionalidad, pero conservando en su cotidianidad otras formas. Entonces, y eso para quienes sabemos y trabajamos en lo social, lo vemos constantemente, ¿sí? Si no estamos en un marco institucional, si no estamos en su cotidianidad con grupos sociales y con comunitarios, no desde la institucionalidad, vamos a darnos cuenta que existieran como dos caras, dos personalidades, en las cuales actuamos de X manera frente a una institucionalidad, pero somos de otra frente a las cotidianidades. Entonces, romper ese marco y entrar de otras maneras a su cotidianidad nos hace evidenciar esto. Y evidentemente, pues ya la construcción y la narrativa, con el paso del tiempo de las investigaciones y con muchas cosas, ha ido cambiando y ha ido otorgándole voces, sentimientos, emociones y agencia. Por eso ahora se habla de proyectos migratorios como proyectos llenos de agencia y de decisión. No sé Muchas si gracias, profesora de Ana. pronto conversamos más sobre eso. No sé si
si algunos de ustedes también lo han visto en la cotidianidad o revelamos este asunto de resistirnos. Se resisten a problemas políticos, económicos y sociales y buscan nuevas formas o se resisten incluso a repetir. Tengo varias familias y sobre todo en mujeres que se resisten a reproducir patrones familiares y se mueven. Gracias, profesora Ana. No, Beatriz, Ana, gracias. profesora Ana, Dígamelo, sí, doctor. eh, Beatriz está levantando la manito hace rato. Beatriz, puedes Sí, activar el micrófono y te escuchamos. hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Bueno, sí, te escuchamos perfecto. Ok, bueno, muchas gracias a la doctora Ana también por esta, digamos, capacidad de compartir el conocimiento, las reflexiones y los estudios que viene haciendo, sobre todo quienes nos movemos en el marco de la familia o de las acciones para acompañar a las familias en sus procesos también como de desarrollo y crecimiento. Quiero reconocer como dentro de la exposición que hace, dos factores que creo que nos llaman la atención para preguntarle acerca de las dinámicas parentales. Uno es que las familias, digamos, migratorias o transnacionales, como las nombra, creo que hacen ya como eco a una nueva forma de clasificar también las tipologías o estructuras de las familias. Entonces eso sigue ampliando, digamos, esos marcos de clasificación o de lectura de la estructura de la familia como tal, ¿cierto? Es distinto plantear familias que viven procesos de migración a decir que esta es una familia migratoria o me gusta más cuando lo nombra familia transnacional, porque eso genera como otras implicaciones, no solamente en cómo se conforman, sino en el entorno que las cobija. Porque los niños y las niñas, en este caso, en la historia que nos contó, pues también uno diría su nacionalidad, ¿qué es? Su derecho a la nacionalidad, cómo lo experimenta, cómo lo vive. Y lo segundo que tiene que ver con las dinámicas parentales y es cómo se dinamizan, se desarrollan, si logró hacer algún avance o si siguen siendo como algunas pinceladas en ese ejercicio parental de los adultos cuidadores, cuidadoras que se mueven ya con vínculos de parentesco consanguíneos o de afinidad, y los niños o las niñas quedan al cuidado de otros en un país o de origen o de paso, ¿cierto? Como a veces lo puede ser para la población migrante. Eso también como que, ¿qué resonancias hacen los procesos también como de subjetividad, de subjetivación como de las personas? Y con la pregunta que hace Sonia, agradecerle la visión también de pensar que nos podemos mover en un, digamos, paradigma también de la capacidad y la potencia y pensar que efectivamente muchas de las familias que migran o que optan como por estos procesos, lo que hacen es activar sus recursos y sus capacidades y la agencia, como usted lo nombra, y no son las víctimas de, ¿cierto? Porque a veces eso también nos amplía como el panorama de cómo acompañarlas y desde dónde, ¿cierto? El lugar desde donde las ubicamos. Gracias. Sí, yo empezaría a esta conversación que planteas desde esto último que mencionas, y es específicamente la forma en que miramos al otro, en este caso, la forma en que miramos la familia, la forma en que miramos sus relaciones, nos llevarían a tener conversaciones diferentes. Claro, sí, los vemos no como víctimas de una circunstancia, sino los vemos como actores e incluso como generadores y más bien como agentes que aprovechan una circunstancia particular para generar otro tipo de cambios que son necesarios. Pues claro, las conversaciones con ellos y las posibilidades que se abren son diferentes. Los caminos empiezan a ser diferentes. Es precisamente esa invitación. Al verlos desde la agencia, empezamos a verlos también desde las relaciones. Entonces retomo la primera parte.
Y precisamente es que yo me he alejado un poco de la categoría de familia transnacional. Esta categoría para mí hace un poco de ruido, porque hace parte del nuevamente el proceso de categorizar. No sé si al comienzo me escucharon que me definía como mujer, ¿sí? Como profesional, como psicóloga, como estudiante, como, ¿sí? Muchas de estas categorías pueden ser parte de mí, pero no todas me definen. Incluso faltarían otras que me definieran. En ese orden de ideas es válido en la forma de nominar, pero tal vez no sería válido como una forma de comprender para mí. Es decir, como lo planteas también dentro de lo que conversas allí, familia en transnacionalidad o en situación de transnacionalidad, me parecería un poco más pertinente de acuerdo a lo que les quiero invitar a pensar. Obviamente, respeto la posición y las formas de nominar de cada uno de las otras personas y los otros investigadores, incluso de todos ustedes, porque claramente, dependiendo cómo se nominan, también se dan todos los marcos, pero los invitaría a pensar más la transnacionalidad como una circunstancia que se da no solamente en el movimiento de pasar una frontera a otra, sino la transnacionalidad se da también como una circunstancia de acceder a un conocimiento que no está en mi marco nacional, ¿sí? Es decir, es como una acción que trasciende fronteras y eso aplicaría no solamente para la familia transnacional, sino para otros tantos fenómenos de estudiar. Entonces, la transnacionalidad se convertiría en un contexto, como lo mencionas en la última parte, no en una categoría, ¿sí? Y por eso entonces me alejo un poco de los tipos de familia y los invito a hablar de las relaciones como el centro más de las estructuras y las funcionalidades. De allí, de pronto en esto de los roles, precisamente, como una de las grandes categorías o formas de entenderlo, a veces las relaciones familiares y del cuidado. Me parece bien interesante esto. El cuidado sí es una categoría que está presente en muchos niveles y los roles son diversos. Es decir, eh, como esto pasó aquí, como la historia misma nos propone, la abuelita no era abuelita, ¿sí? La mamá Andrea, pero tenía también otra mamá, Teresa. Y esta mamá Teresa era la que estaba aquí en Colombia. ¿M? La mamá Andrea era mamá consanguínea, pero estaba en un país diferente. Los abuelos no eran los abuelos de Andrea, sino eran los padres de una de sus tías. Es decir, si pensamos en roles, tal vez nos volvemos a descentrar de lo importante, que es las relaciones, porque hablamos de roles y entonces nos desarrollamos en los roles, nos vamos hacia la definición de madre, padre e hijo. Por eso yo les invitaba a tal vez esas categorías madre, padre e hijo aún nos pueden ser cortas. Pensemos tal vez en otras categorías, ¿sí? Que podrían no solamente ser desempeñados por padres, madres e hijos, sino de otras maneras. No sé, no sé, bueno, es que hay tanto que decir allí, pero claro, si buscamos esos roles tradicionales, existen muchas formas en las cuales ellos lo ejercen. Entonces buscan estrategias, hay muchos elementos que se dan, las redes sociales, la tercerización de la crianza, madres que resultan siendo abuelas, abuelas que resultan siendo padres después o figuras de cuidado parentales fuertes, aunque estén allí en Venezuela y permanezcan en Venezuela y toda su familia esté aquí, pero a través de las comunicaciones constantes siguen otorgándole ese rol. Es decir, si seguimos en este lenguaje de roles tradicionales, pues podemos encontrar como estrategias que ellos desarrollan para, pero tal vez lo que les invito es a pensar más en las relaciones y cambiar un poco las relaciones. Yo sé que no es tan fácil de comprender, pero les invito a poder después abrir otros tipos de preguntas y que ustedes me inviten a esas preguntas.
Les recuerdo a los asistentes que hemos estado compartiendo la lista de asistencia y también la lista de un formato de evaluación para que por favor nos colaboren dirigir estos dos formatos. Le doy paso a la profesora Zunia. Hola, buenas. Me cuentan si me escuchan, he tenido malísima señal. Estamos Sí, escuchando. profesora. Gracias. Bueno, no, Ana, qué pena. Bueno, doctora Ana o Ana. Me Ana, gustó mucho Ana, profesora. el acento que hiciste en la desobediencia epistémica y creo que es un punto clave para precisamente poder hablar de lo que se ve, lo que se escapa y lo que se pone en escena en migración, en la migración. Y cuando hablas poner en escena, y qué pena, no abro la cámara porque está muy mala la señal, poner en escena me gusta mucho porque estás planteando un abordaje artístico, un abordaje performático, tiene que ver con el teatro, pero también estás de alguna manera creando un collage muy interesante con estas propuestas diversas, abiertas, me atrevo a decir críticas e incluso revolucionarias, porque incluso ya hoy no tenemos que hablar de tipologías familiares, recordemos que hoy estamos hablando de formas de organización familiar y que están en tránsito, todas están en tránsito y todas se tienen que estar replanteando todo el tiempo, porque también no hay un ciclo vital estable, sino un juego de interciclos y otros elementos. Pero en medio de tu presentación me llevó a recordar dos autores, básicamente uno, pues que es Federico Engels, pues por hablar del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, lógicamente porque él hace un planteamiento que rompe con muchas cosas cuando habla del origen de la familia y que allí las formas de organización eran muy diversas y muy diferentes. Y también cuando estabas hablando del performance, me llevó a recordar a Pichon Rivière, que habla de la novela familiar y cómo se puede también hacer una lectura diferente de esa novela, cómo se recrea la novela familiar en cada persona, en cada ser humano, y cómo hay personas que podemos incluso atrevernos también a decir familia es lo mejor o es lo peor, o familia existe o no existe, o es una categoría que nos impusieron. Una gran familia humana, como hablan otros hoy, que todos somos familia, que todos tejemos una gran red. Y cuando vi esas imágenes de las raíces de los árboles, sé precisamente en esa conmemoración que hubo esta semana, el Día de la Tierra, que todos somos hijos, hijas, hijos de la Madre Tierra. Entonces, esas conexiones tan diversas que se pueden generar y como tú lo nombras, entonces, ¿a qué hablamos? ¿A qué llamamos familia? Me queda ahí como resonando eso tan bonito que hablas de cómo desbordamos los marcos, cómo podemos reconocer esos tejidos y esas relaciones, esas tramas nuevas, diversas, diferentes, que están allí, pero que tú estás hoy atreviéndote a nombrarlas. Entonces, podríamos también decir, no, no hay una definición de familia. Esa es mi pregunta. Sí, yo de hecho no utilizo la palabra familia, hablo de relaciones familiares. Y es porque tienes toda la razón. Familia trae todo un contexto histórico, social, cultural, político y social. La palabra en sí misma está cargada. Y eso, para desmarcarte de la palabra, pues incluso debes dejar de usar la palabra. em, Porque en sí misma trae toda una simbología. Y más bien hablaríamos, propongo en mi postura hablar de las relaciones, por eso entramado de relaciones familiares o de lo familiar, que también viene en concepto cuando hablamos, cuando le colocamos esa pregunta a las personas en migración, es hermoso lo que se encuentra. Por eso la palabra embrollo es un embrollo lleno de embrollos, lleno de los genogramas y todas las formas que nosotros utilizamos se vuelven embrollos, pero son hermosos. Van y vuelven, se construyen, aparecen otras figuras. Y eso es hermoso. Entonces,
que definimos familia. Claro, cada uno lo define de formas diferentes. Y lo común son malas relaciones, tal vez. También estoy en el proceso de saber qué es familia, profe. Bueno, Eh, puede que tengamos un grupo de personas que digamos que pertenecemos a una familia, algo así, sí. O sin tener que nombrar familia, o pertenecemos a un embrollo de relaciones, algo Sí, así. algo así. Y relacionado con esto, profesora, con lo que acabas de mencionar de las relaciones familiares y conectándolo, articulándolo con lo que decía la profesora Ana, me gustaría saber entonces qué tipo de relaciones se gestan en el proceso migratorio y que suelen quedar invisibilizadas, ¿cierto? En el marco conceptual tradicional. De todo tipo de relaciones. Relaciones que son de hecho de pares, de cuidado de pares, ¿sí? Hermanas siendo madres, por ejemplo, para poder entender los marcos. Relaciones no hegemónicas, normales, incluso eh, relaciones políticas, económicas establecidas no solamente por la simbología del dinero, sino la simbología de las remesas, por ejemplo, relaciones dadas a través de la persona que recibe la remesa que me envían, ¿sí? Hay relaciones materiales, muy importante la materialidad, las prácticas alrededor de eso. Todo eso se deja hablar cuando se habla de familia, de transnacionalidad, porque no se observa cómo se establecen relaciones entre personas de la misma nacionalidad, pero no se conocieron y ahora se nombran hermanos, primos, familia, como una forma de lenguaje para determinar lo familiar, lo seguro, el cuidado. Las remesas simbólicas, no todo es remesas económicas, no todos son dólares o pesos el envío, sino son fotos, son comidas, son simbologías, son formas de ser en esas remesas. Y muchas otras cosas que tal vez no centramos la mirada en ello y son igualmente importantes para entender un poco lo que está sucediendo a través de la transnacionalidad y estas nuevas formas de relaciones que cuántos de nosotros tenemos familiares que no están en Colombia y cuántos de nosotros nos hemos cuestionado si es que somos una familia o qué tipos de familia o cómo vamos a contar nuestra historia. Esto es un ejercicio bello que lo hacemos con él, con las familias. Es cómo a través de esas narrativas contamos nuestra historia y nos van a ver nuestras generaciones siguientes y cómo lo van a percibir. Y de ahí, ¿qué es lo que queremos mencionar? ¿Somos la familia Aguirre Forero o somos todo lo que nos puede definir, incluso lo que no está ahí, que puede ser? Muchas gracias. Quiero abrir el espacio para los asistentes. Por favor, si alguno quiere realizar alguna pregunta o alguna apreciación, puede levantar la manito para cederles el espacio. ¿Alguna pregunta o alguna apreciación con relación a las reflexiones que está compartiendo la profesora Ana? Le damos entonces el espacio a Angie, que nos va a estar haciendo una pregunta o apreciación. Adelante, Angie. Sí, levanto la mano, dale, Angie. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un cordial saludo para cada una y cada uno de ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Angie Paola Palma, yo soy trabajadora social de profesión, egresada de la Universidad de Caldas
y actualmente laboro en el Secretariado Diocesano de Pastoral Social, Túquerres, en el departamento de Nariño. Nosotros somos un operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En este caso, frente al tema de las familias migrantes, pues es un tema supremamente importante porque desde mi rol profesional brindo atención o intervención psicosocial precisamente a aquellas familias migrantes, familias venezolanas, familias ecuatorianas que de una u otra forma están en ese proceso de adaptación a un nuevo contexto, a una nueva cultura, a unas nuevas tradiciones e incluso tienen como que ser resilientes hasta el cambio en clima que se presenta de cierto territorio al que están habitando actualmente. ¿Cuál es mi reflexión de que la doctora Ana Aguirre hoy nos invita a mirar en aquellas familias más que todos sus recursos, sus potencialidades y sus factores de generatividad más que todo, ¿no? Porque hay cierta connotación errónea o cierto, digámoslo así, como estereotipo sobre las familias migrantes que muchas veces son familias un tanto negligentes, que son familias de pronto que de una u otra forma están como en ese proceso disfuncional de reubicación, de organización y de poder generar equilibrio en su dinámica familiar. Me quedo con esa reflexión de que de una u otra forma los profesionales tanto de la salud y de las ciencias sociales debemos como reivindicar y visibilizar que aquellas familias más que debilidades o falencias o factores de vulnerabilidad tienen recursos y precisamente es desde allí donde nosotros debemos enfocarnos, siempre subrayar y señalar como para que aquellas familias puedan aprovechar cada uno de sus recursos y puedan generar esa estabilidad en un territorio nuevo. Y como bien lo decía la doctora Ana Aguirre, son familias resilientes, familias que de una u otra forma generan ese proceso de adaptación y que pese como de pronto como a ese rechazo social, incluso que se da en algunos momentos, pero han sabido la mayoría de familias adaptarse a nivel laboral, a nivel educativo, con la vinculación escolar de sus hijos y han sabido salir adelante como una forma también de mostrar de que el cambio de territorio sí es un choque fuerte, provoca como varios cambios en todo sentido y en todas las esferas, pero también sí es posible, sí hay como las redes de apoyo institucional, y en este caso, pues en el operador que yo trabajo sería una red de apoyo institucional y ese es el llamado para nosotros como profesionales, de que sigamos apoyando esos procesos de las familias migrantes y de que seamos parte de esos actores sociales para que aquellas familias puedan generar ese proceso de adaptación y esa vinculación al tejido social colombiano, sería en este caso. Gracias, esa era mi apreciación y mi aporte. Yo diría, Angie, perdón, me interrumpo ahí, me encanta lo que hayas hablado, lo que hablaste, porque creo que me hace pensar en una de las estrategias psicosociales que a la par se va gestando en la investigación y es el performance, la capacidad de que ellos narren sus propias historias y que las construyan para poder empezar a desarrollar una estrategia de sanar emociones en ese movimiento. Evidentemente, si vemos la agencia, no con esto queremos invisibilizar lo doloroso y lo vulnerable que se vive, ¿sí? Por eso, incluso la vergüenza que se da, incluso la esperanza y otros sentimientos, los anhelos, los sentimientos que se dan ahí de formas bien complejas. Yo te diría que he explorado el performance como una estrategia también psicosocial de abordar esas emociones y de abordar ese proceso socioemocional como familia y ha sido muy valioso. Entonces, invitaría también a abrirnos la mente también en las formas en que trabajamos con las comunidades, trabajamos con las familias, a explorar nuevas formas, a incluir las formas que ellos cotidianamente tienen. En una de esas performances trabajamos cómo los estados de WhatsApp ayudan
incluso a que ellos puedan comunicarse empáticamente con sus familiares que están lejos, porque el rastreo de esos estados que se publican en la distancia le ayudan a ellos a estar más tranquilos de que sus familiares allí o allá están emocionalmente más tranquilos. Por ejemplo, entonces te diría, además de ver la agencia, también que ojalá pueda quedar de acá, explorar nuevas acciones, nuevas formas y nuevas maneras de aproximarnos para ayudar también a este proceso que genera cambio y que todo cambio genera también unas dificultades, ¿no? Gracias, muy amable. Muchas gracias. Está el espacio disponible para los asistentes para que puedan hacer preguntas, apreciaciones. ¿Quién más? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Les recuerdo que les hemos compartido la lista de asistencia, el formato para diligenciarlo y además se hizo la actualización de la evaluación. Entonces también está disponible aquí en el chat. Esperamos un momentico, profe Ana, si alguno de los asistentes tiene algo por preguntar o alguna apreciación. Bueno, una última pregunta, yo creo que esta para que podamos cerrar y quisiera, y bueno, me disculpan por la cámara, intenté hacer todo lo posible para, y no pude organizar el tema de la cámara, pero sí me están escuchando bien, ¿cierto? Sí. Listo. Una última pregunta como para que cerremos este espacio tan significativo y creo que nos hace movernos un poco de ese confort conceptual, epistemológico. Entonces esto es como un movimiento bastante interesante que nos has venido a provocar y te lo agradecemos mucho. Esta pregunta es la siguiente: ¿qué nos enseñan como esas estrategias de relación familiar de las personas migrantes sobre esa naturaleza misma de los vínculos sociales y de esos vínculos afectivos que se gestan, que emergen en este contexto migratorio? ¿Qué nos enseñan? Mucho, ¿sí? Creo que demasiado. Creo que precisamente al verlos en su naturalidad, en sus procesos encarnados, parcializados, no en un conjunto general, político y social, sino en su cotidianidad, en la cotidianidad situada específicamente, si trabajamos con cada familia y comprendemos sus relaciones, no comprendiéndolos de los marcos, no los juzgamos, no los intentamos meter en un mismo recipiente a todos, sino construimos con ellos tal vez esos recipientes, o más bien los recipientes o los espacios se construyen a partir de lo que se establecen. Es ahí donde empezamos a nosotros a aprender. Es decir, no podemos seguir sustrayendo de las comunidades, las personas, el conocimiento, sino somos nosotros que llegamos además allí, comprendemos y entendemos la situación para poder realmente aproximarnos. Entonces, ¿qué nos enseñan? Que los vínculos no se fragmentan, ¿sí? Se reconstruyen, se hacen cotidianamente en las prácticas que me han enseñado a mí. He conocido prácticas que no he podido, que ni en mi cabeza las había contemplado. Como te digo, una nieta vigilando emocionalmente a su abuelo a través de los estados de WhatsApp, con frases diciendo, uy, mi abuelo está triste, lo llamo porque no me ha publicado o porque no me ha llamado, o porque además de eso a esta hora debe estar jugando con la amiguita y yo no veo que esté conectado. Como las generaciones también y el género tiene mucho que ver en el uso de las redes sociales, en el uso de las estrategias de comunicación. Entonces, a mí especialmente me ha servido muchísimo para entender las nuevas formas de relación, incluso los códigos entre adolescentes, las redes sociales, cómo influyen las palabras, cómo también
en las familias con migración que utilizan mucho la tecnología, esto es claro, eh, también se vuelven muy hábiles. Los adultos mayores se vuelven muy hábiles para transmitir información, comunicarse con sus hermanos, con sus familiares que se quedan o que transitan a otros lugares, que no solamente en Colombia, sino transitan en otros lugares. Las trayectorias son diversas, no es un A y un B, sino A, B, C, D, A. Y así sucesivamente. Hay unas permanencias y unas no permanencias. Hay unos lugares y no lugares. Hay unas materialidades que no contemplábamos. No solamente el teléfono, hay materialidades de otras formas, lo que les digo, videos compartidos, pero también eh, símbolos, ¿sí? Códigos específicos de comunicación. Por eso la etnografía digital, que es una de las metodologías que ahora se están utilizando en estos marcos, son muy interesantes y tenemos que empezarlas a conocer como investigadores o como trabajadores en el ámbito social y humano, porque son códigos que nos ayudan a entender esas realidades. Entonces, nos enseñan a abrir nuestra mente a la globalidad y a la transnacionalidad como una forma natural o cotidiana, por así decirlo, para no utilizar la palabra natural, sino cotidiana, que debemos también contemplar y entender. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a, Bueno. le va a hacer la palabra a la profesora Sonia para que entonces vayamos haciendo el cierre. Muchas gracias. Ana Aguirre, muchas gracias por este embrollo en que nos metiste. Y espero que no nos salgamos fácil de él, Pero me porque la encanta que idea lo es, haya logrado, me alegra mucho. Pensé claro, que de porque es pronto que no. la idea es no lograr desembrollarnos para poder reconocer esas otras nuevas formas de estar y de ser y estar en el mundo. Cuando estabas ahorita hablando en la última parte, volví y me acordé de Paul Watzlawick. No podemos reconocer nada sin el contexto y el lenguaje es muy importante si no lo ubicamos en el contexto. Entonces, em, digamos que los que algunas personas han llamado pues los familiólogos o los que se han metido pues a investigar tanto el tema de familia, de una u otra forma también han estado tratando de desenredarse porque se meten allí, ¿cierto? Y es importante porque mira, los signos, los símbolos, lo que nos estás diciendo de las redes sociales, la tecnología hoy está al servicio también de que puedan tejerse y seguirse manteniendo esos tejidos, esas comunicaciones. Em, yo no sé, yo últimamente he estado muy sensible pues con la naturaleza y con los árboles y yo a mi papá que se murió hace 4 años lo llamo el hombre árbol. Y desde eso yo siento que él siempre está conmigo. Él en cualquier lugar está conmigo, como yo lo puedo llamar como un espíritu guardián. Y él sigue estando allí. Entonces, estas nuevas formas de concepción de las relaciones que seguimos tejiendo y enredando y embrollando, creo que nos has dejado una apuesta muy interesante y una alternativa muy linda de esa propuesta del performance para seguir deconstruyendo y también para hacer nuevas apuestas de intervenciones mucho más cercanas y mucho más humanas y más amables, no tan rígidas pues como desde el profesional que cree que tiene el saber. No, es que el saber lo tiene el que lo está viviendo también. Entonces, no, muchas gracias, Ana, por haber estado aquí, por haber aceptado esa invitación, por dejarnos con todas estas inquietudes y muchísimas gracias pues a los participantes, muchísimas gracias a la Federación Antioqueña de ONGs, a la Universidad Católica Luisa Migoy, a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que estamos en esta apuesta de seguir pensándonos y seguirnos cuestionando otros asuntos que no hemos todavía ni siquiera imaginado, como lo decías ahora, sobre estas relaciones familiares. No recordemos por favor evaluar el evento,
llenar la asistencia y ya saben que si dejan su correo en la inscripción les va a llegar la grabación de este grupo de estudio de familia en esta sección del día de hoy. Muchísimas pues gracias por habernos acompañado. Una Gracias. feliz tarde. Quedo comprometida en compartir la presentación y espero que me inviten a unas próximas como Claro speaker que sí. y conversadora. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias.